Continuamos con la siguiente ponencia de la jornada y ahora nos van a poner sobre la pista en cuanto a minería de procesos y el análisis inteligente de datos. Tenemos muchas ganas de escuchar esto. Y nos lo cuenta Chema Traveso, que es Senior Manager del área de Risk Advisory en Deloitte y responsable y coordinador de los servicios de tecnologías GRC y minería de procesos. Y bueno, has trabajado en diferentes industrias, sector público, banca, energía, fabricación, consumo, distribución y con una sólida trayectoria también en gestión, en ejecución de proyectos a gran escala, cubriendo pues estas necesidades de las áreas de riesgos. Así que te escuchamos, Chema. Un fuerte aplauso para él, por favor. Todo Muchas tuyo. Gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale, bueno, lo primero agradecer a Isaka y a todos vosotros por la oportunidad de compartir esta charla, sobre todo sobre un tema de tan actualidad como es la minería de procesos, que yo creo que muchos de vosotros lo habréis escuchado y que a mí particularmente me apasiona. Y quería abrir precisamente la ponencia compartiendo con vosotros una frase que a mí me pareció muy reveladora la primera vez que la escuché. It ain't what you don't know that gets you in trouble. It's what you know for sure that just ain't so. Esta frase, que se le atribuye a Mark Twain, pero realmente se cree que es de Leon Tolstoy, lo que viene a decir es básicamente no es lo que no sabes lo que te causa problemas. Es lo que crees con certeza y simplemente no es así. Y al final, lo que es la minería de procesos va a ir un poco de todo esto, de tratar de asegurar de que lo que se cree que está sucediendo, realmente está sucediendo. Así que si vamos a hablar de minería de procesos, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, definir qué son los procesos o entender la relevancia de los procesos, ¿vale? Al final, ¿los procesos qué son? Pues son básicamente el eje vertebral entre las decisiones de la dirección y la realidad de los negocios. Al final, los procesos, para asegurar el éxito de las organizaciones, entendemos todos que tienen que estar ejecutándose de forma correcta y adecuada. ¿En qué se basan los procesos? Pues al final están pivotando, como vemos ahí, ¿no?, entre la estrategia de la dirección, entre la estructura organizativa, cómo estén administrados, y, por supuesto, los sistemas de información que los sustentan. Y, por tanto, los procesos, ¿qué son, en última instancia? Pues son los instrumentos claves para ir asegurando la consecución de los objetivos estratégicos, la eficacia y eficiencia de todas las operaciones, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las políticas, normativas, etc. Y si esto es lo que queremos que asegurar que suceda, es donde cobra particular relevancia la función de auditoría interna, ya que es la función clave que nos va a ayudar precisamente a asegurar que los procesos siguen todos estos patrones. Aseguramos la fiabilidad y validez de la información, su cumplimiento con respecto a las normativas de aplicación y, por supuesto, la eficiencia de las operaciones, minimizando los riesgos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, antaño las auditorías, digamos que las podíamos hacer con un aseguramiento razonable, ¿no?, en base a la verificación de la eficacia operativa de los controles, mediante un muestreo de los datos. Sin embargo, a día de hoy, bueno, tenemos la capacidad de no coger una población reducida de los datos, sino todos los eventos que están sucediendo en un proceso de negocio. ¿Por qué? Básicamente porque en los sistemas que los operan se están generando una serie de trazas, una serie de eventos que quedan registrados en los mismos. Por ejemplo, si vamos a hacer una operación de compra, seguramente tengamos un sistema de compras en la compañía, realizamos un pedido. Si vamos en nuestro día a día a hacer una petición de un vuelo, a una reserva de un vuelo, una solicitud de un crédito, una solicitud hipotecaria, etcétera, todo con lo que interactuamos termina trazado en un sistema. Y, por tanto, es esa disponibilidad de trazas en los sistemas junto con las técnicas de minería de procesos lo que va a dar lugar a una nueva forma de auditar. En este sentido, lo que va a implicar adicionalmente esta minería de procesos es un tránsito hacia la auditoría continua, implícitamente. O sea, en antaño, realmente, los equipos de auditoría interna pues tenían un sustento seguramente en un software
propio in-house para hacer pequeños cruces, algún reporte, un repositorio de documentación, etcétera, han ido evolucionando hacia software comercial para automatizar ciertas mecánicas de las funciones de auditoría interna, un entorno colaborativo entre el grupo de trabajo, un repositorio documental, ciertas capacidades de análisis, bueno, un poco más estático de datos. Y sin embargo, actualmente ya empieza a haber una tendencia en la que se están adoptando precisamente tecnologías de minería de procesos en conjunción con el software comercial para extender la capacidad de la auditoría interna. ¿Con qué propósito? Pues básicamente con conocer de primera mano cómo es el comportamiento real de los procesos y no de una forma parcial al analizar una parte del proceso, una actividad concreta, etcétera, no, sino que empezamos a reconstruir el proceso end-to-end gracias a esa traza de datos y además lo que nos proporciona la minería de procesos es la capacidad no solo de evaluar o de diagnosticar el proceso en un momento dado, sino directamente en continuo. Cada vez que hay un cambio, la minería de procesos va alimentando los datos y nos va permitiendo ver cómo se va comportando el proceso. ¿Qué tiene esto? ¿Cuál es la gran ventaja de todo esto? Que si empezamos sobre los diagnósticos que estamos evaluando a aplicar directamente medidas correctivas o planes de acción, también tendremos capacidad de evaluar cómo esos planes de acción están funcionando en tiempo real. Si merece la pena continuar con el plan de acción, si merece la pena cortarlo, si merece la pena priorizar otros, etc. ¿Y qué es lo que sucede precisamente si alguna de las áreas dentro de la organización tiene capacidad de entender cómo son los procesos en realidad dentro de la casa? Pues básicamente que se empieza a generar mucho valor en un doble sentido. Es los focos de riesgo, tanto identificados como los que descubrimos mediante la reconstrucción de los procesos, empezamos a minimizar sus errores, empezamos a controlarlos e incluso dentro de todo esto podemos empezar a maximizarlos y optimizarlos, ¿vale? Con lo cual se empieza a generar valor dentro de la organización. Ese valor, lógicamente, los procesos no son la responsabilidad primera del equipo de auditoría interna, pero sí las áreas perciben el valor de la información que se les está facilitando desde la tercera línea. Y es ahí cuando empieza una percepción y tránsito de valor hacia las primeras líneas, que probablemente empiecen a adoptar ese valor como parte de su día a día, aunque sean mecánicas de control y eficiencia, ¿vale? Y, por supuesto, seguiría auditoría interna una vez adoptado este valor, maximizando todos los planes de acción y minimización de focos de riesgo. Dicho esto, claro, algunos pensaréis, bueno, probablemente yo en mi organización los procesos, no sé para qué voy a necesitar la minería de procesos, si total ya los tengo documentados, en el mejor de los casos, y más o menos están entendidos. Pero entendamos realmente cómo se conciben los procesos, ¿vale? Los procesos, primero, cualquier proceso se ha diseñado, digamos, en papel, o en un Visio, o en una PPT, etc., ¿vale? Contiene una serie de pasos más o menos lógicos que todo el mundo podría entender. Bueno, se contempla inicialmente una serie de actividades dentro del proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que empezamos a implementar los procesos precisamente en esos sistemas que comentamos anteriormente, que son los que darán sustento. ¿Y qué es lo que sucede en estos procesos? Pues que empieza a haber restricciones. Para implementar el proceso tengo una restricción presupuestaria, tengo una restricción temporal. En vez de darlo a luz en un año, voy a tardar 6 meses porque nos hemos comprometido con X. Hay restricciones tecnológicas. No es lo mismo implementarlo en un SAP que en un Oracle, que en un AS400, que lo que toque, ¿vale? Y además hay restricciones humanas en el sentido de expertise. No es lo mismo estar con un partner top, guiño, guiño, eso podríamos discutir, que, digamos, con un partner con capacidades limitadas y meramente tecnológicas, sin tener un entendimiento funcional de los procesos que está implementando, ¿vale? Y en última instancia, nos vamos a enfrentar a la realidad operativa. Los distintos negociados están trabajando
no durante la implementación de los procesos, en esos grandes proyectos que se hacen, sino en el día a día, trabajan en esos sistemas y hacen una serie de actividades. Y esas actividades empiezan a diverger mucho, entre el proceso inicialmente contemplado en ese diseño con la realidad en la que pueden operar. Casuísticas no contempladas inicialmente, gente con poco conocimiento del proceso, no saben cómo operarlo, redundancia de actividades, etc., etc., etc. Con lo cual, el proceso puede variar mucho del camino ideal contemplado. Vale, y entonces, ¿dónde entra esto? ¿Dónde entra aquí la minería de procesos? Pues al final la minería de procesos, si comparamos el enfoque tradicional de entender cómo es un proceso, diagnosticarlo, lo que nos encontramos es que en el proceso más tradicional, lo que se rige es básicamente en entrevistas con los usuarios responsables, observación de cómo interactúan tal vez en los sistemas y una cierta captura de información, ¿vale? Eso implica que es laborioso, que es costoso diagnosticarlo y sobre todo que está expuesto a errores. Las personas responsables que concibieron el proceso no están, solo hay una visión parcial del proceso y cada uno te cuenta su libro con la información que tiene disponible o que conoce y nadie conoce el end-to-end de los procesos. Con el enfoque actual y aplicando la minería de procesos, pues sí, se pueden lógicamente tener entrevistas con los usuarios responsables, pero en última instancia vamos a diagnosticar qué es lo que está pasando mediante la información que hay en los sistemas. Si los sistemas son el vehículo para operar los procesos, vayamos a los sistemas precisamente a conocer cómo se está realizando. En este caso, la inteligencia artificial va a hacer, digamos, la mayor parte del esfuerzo. Esto nos permite reducir costes y, sobre todo, omitir errores. Errores de interpretación, de mal juicio, de una falta de comunicación, falta de conocimiento. ¿Con esto qué nos va a permitir? Pues eso, conocer precisamente cómo se están realizando los procesos y cuáles son los puntos de fricción reales en el mismo. Identificar de todos estos puntos de fricción reales, precisamente cuáles de ellos están causando un mayor impacto en el performance del proceso, ¿vale? O en el compliance del proceso. Y, por supuesto, analizar las causas de él. Y con esto, entendiendo cuál es la realidad de los puntos de fricción del proceso y entendiendo las causas, aplicar planes de mejora mucho más adecuados. Y, además, poderlos medir a lo largo de su implementación. Vale, y hasta aquí un poco lo teórico. Voy a saltar un poco a un plano un poquito más técnico. Entonces, ¿cómo funciona la minería de procesos? Pues básicamente lo que dijimos antes. Se apalanca en tener como fuente inicial de información los logs de los sistemas. Esto nos va a permitir, mediante el análisis de estos logs, empezar a entender, bueno, si se están realizando estas actividades, puedo entender que las actividades entre una y otra empiezan a durar X tiempo, con lo cual sacamos clústeres de duración, picos de actividad, sabemos cuándo se realizan las actividades, sabemos incluso quién las realiza, y con todo esto empezamos a reconstruir el proceso de forma gráfica. Vamos a ver, en base a los logs, cuáles son las secuencias de pasos que se están realizando en el proceso y, además, lógicamente, secuencializarlos. Nos lo está diciendo el log. Una vez que tenemos el proceso representado de forma gráfica, tenemos la capacidad de empezar a hacer discovery sobre el proceso. Esto no es una PPT con un flujo del proceso estático. Es algo que vamos a ir abriendo y vamos a ir entendiendo cómo son las distintas variantes que se están dando a lo largo del proceso y, por tanto, empezar a identificar patrones de comportamiento, qué tareas no se realizan una vez, sino se realizan n veces, segregación de funciones, porque hay usuarios que están metiendo un pedido y, además, haciendo pagos al pedido, o creando proveedores y emitiéndoles pagos, etc., etc. Y nos va a permitir, además, como hemos medido los tiempos, identificar cuellos de botella en el proceso o cuellos de botella para qué proveedores si estoy en un flujo de compras, etc., etc. ¿Dónde me está causando fricción realmente el proceso? O incluso si los organizativos. Muchos de vosotros en vuestras compañías tendréis varias sociedades operando dentro de un mismo ERP. Cuando empezamos a hacer comparativa, porque el proceso es el mismo para todos, podemos identificar
¿Por qué para algunas sociedades el performance es mejor o peor? Puede ser porque se estén saltando temas de normativas internas o puede ser simple y llanamente porque lo hacen mejor. Y esas palancas nos las podemos llevar precisamente las que tienen un peor performance. En todo caso, dicho esto y aplicando efectivamente mediante los logs y la tecnología de minería de procesos, tenemos la capacidad de analizar los tiempos del proceso, ver quién realiza el qué, cuándo y por qué, tener desempeños de referencia, hacer benchmarking entre ellos, con la visión de que todos mejoren, y por tanto, incrementar el control y valor dentro de las organizaciones. Y la pregunta es, oye, ¿a qué procesos se puede aplicar esto? Bueno, realmente a cualquier proceso. Cualquier proceso que esté sustentado, lógicamente, en un sistema, ¿no? Procesos de ventas, compras, contabilidad, producción, logística, servicios de demanda de IT, gestión de incidencias, etc., etc. Todo lo que esté en un sistema. Pero no solo todo lo que esté en un sistema, y esto es alguno de los problemas que se enfrentan las organizaciones. Cuando parte de estos procesos están sustentados en más de un sistema, tener toda la visión del proceso de nuevo pongamos compras, lo puedo hacer en un Ariba o lo que sea, y después termina el proceso de compras, de adquisición, en mi ERP. Bueno, pues tengo dos sistemas fuentes. ¿Cómo reconstruyo el proceso? ¿Cómo entiendo cómo se comporta el proceso? ¿La minería de procesos puede reconstruir el flujo atendiendo a varios sistemas? Sí, esa es la respuesta. Y por tanto, podremos tener el end-to-end siempre del proceso disponible. Veamos un ejemplo práctico. Aquí a la izquierda tenéis precisamente dibujado un flujo bastante típico de compras, que empezaría por flujo típico, sería la solicitud del pedido, la creación del pedido, el envío del pedido, la recepción del pedido, el registro de la factura, el escaneo y el registro en el ERP. Vale. Vamos a empezar a analizar este proceso. Pues lo que nos está diciendo aquí, no sé si todos lo podéis ver bien, pero básicamente, vamos a ver si con el puntero, básicamente lo que nos está diciendo es, estamos analizando alrededor de 715.000 pedidos, ¿vale? A lo largo de 3 variantes que están representadas en este flujo. Ahora se las explico. Estos 715.000 pedidos me están cubriendo el 64% de los casos o de las variantes en cómo se realiza este proceso de compras, de un total de 1.100.000 pedidos. Eso quiere decir que, desde luego, fuera de las 3 variantes típicas, hay muchísimas transacciones que se están realizando, bueno, pues probablemente con, digamos, un comportamiento inesperado del proceso, ¿vale? O fuera del marco típico. Pero analicemos. Por ejemplo, la primera variante, ¿vale? Nos está diciendo que la primera variante está arrancando de esos 715.000 pedidos, 560.000 se me están yendo por la solicitud de compras. Solicitud de compras, creación de pedido, envío de pedido, recepción de pedido, escaneo de facturas y registro de facturas. OK. Y de hecho nos está diciendo que el tiempo más o menos que tarda en ejecutarse el conjunto del proceso son unos 30 días. Bien, podemos medir el performance y sabemos por qué pasos pasan. Siguiente. Variante 2. Sin solicitud de compra asociada. Tiempo de entrega 28 días. Estamos, bueno, mejorando el performance. Pero mejorando el performance a cambio de qué? De que no hay una solicitud. Si no hay una solicitud, hay un proceso de aprobación de los pedidos. Si no hay un proceso de aprobación de pedidos, ¿para qué pedidos no se están aprobando las cosas? ¿Quién lo está haciendo? Etc, etc. Bueno, podría ser una fuente de riesgo, desde luego. Pero sigamos analizando, no es muy inquietante. Seguimos con la variante 3. ¿Vale? Incorporación adicional de un paso. Ojo que ya no seguimos el mismo flujo. Ya no estamos hablando de que, bueno, en vez de empezar por una solicitud de compra, empiezo directamente por el pedido. No, no. Aquí lo que pasa es que aparece un paso más en todo el proceso. No es el típico paso que dibujas cuando haces un diseño del proceso de compras, que hay un cambio de precio y además hay un cambio de precio entre el envío de mercancía y la recepción. Y hay un cambio de precio que está implicando, además,
que se dilate el proceso típico de compras, pasando de los 30 días de media a 38. Esto tiene varias implicaciones. Desde que, por supuesto, pues nos podemos quedar sin una mercancía que es necesaria para la producción de nuestra actividad y además estamos en una posición mucho más débil para gestionar los cambios de precio con el proveedor. ¿Vale? Oye, ¿y podemos analizar con qué proveedores está pasando esto? Sí, claro. Lo tenemos todo metido en los logs de actividad. Podemos saber que la mayor parte de los cambios de precio nos están ocurriendo con una serie de proveedores. Y hay uno en particular que se lleva la palma. La mayoría de los problemas por cambio de precio nos está sucediendo con el proveedor al que además le estamos haciendo más pedidos. Bueno, pues parece lógico que puestos a identificar planes de acción o medidas correctivas, focalicemos precisamente en esos proveedores. No en todos, porque a lo mejor es demasiada actividad, pero sí en los más relevantes, o sí con quien hacemos más transacciones. Revisar también la relación contractual con los mismos. Igual hay un marco de adquisición, o sea, contratos marco, perdón, los pedidos individuales, etcétera, o incluso hacer o adelantar los posibles esquemas de cambios de precios con los proveedores. Antes en el tiempo, antes de empezar a sufrir penalizaciones en la cadena de suministro. Veamos otro ejemplo. Y aquí es una diferencia clara. Vamos a suponer una cuarta variante. Seguimos abriendo un poco el abanico del proceso. Y aquí lo que identificamos es que el proceso se inicia con el registro de la factura. O sea, el proceso de compras empieza por la factura y luego me voy a crear el pedido. O sea, ¿es esto lo que está pasando? Inicio, registro de factura y recreo el pedido. No pinta muy bien. Lo que decimos, posteriormente se crea el pedido. ¿Qué implica esto? Pues, de entrada, que si hay una mesa de contratación, ya nos la estamos saltando seguramente. Y en todo caso, muy probablemente también estemos incumpliendo con las políticas internas o alguna normativa de aplicación. ¿Qué es lo que sucede normalmente y que no podemos ver con herramientas de BI al uso? Pues habitualmente podemos incluso tener la traza y que las facturas coincidan con la misma fecha de creación del pedido. Pero nosotros hemos tirado de los logs de actividad. Sabemos cuándo se ha creado la factura y cuándo el pedido, en diferencia incluso temporales de menos de un día, con lo cual ya no me rijo por las fechas. Gráficamente estoy viendo que aquí hay un grupo de transacciones que las inicio a partir de la factura. Y eso no debe ser. Planes de acción. Lógicamente, identificar con qué proveedores o qué usuarios están adoptando estas prácticas. Análisis contractual del proveedor. Y creación, por supuesto, de controles preventivos en el ERP, demostrado de forma empírica. No es que está sucediendo. No podríamos permitir que se registren facturas sin un pedido asociado. ¿Vale? Y al margen de esa visión alto nivel de, oye, la minería de procesos nos vale únicamente para, digamos, explorar el flujo, abrir el abanico de cómo están sucediendo las cosas. No. Con toda esa información de los logs, también puede hacer foco en lo que nosotros llamamos casos de uso particulares. Hay un tema que me inquieta particularmente, quiero concebir una forma de visualizarlo particular para esto que me hace daño. Por ejemplo, segregación de funciones. Podemos tener unos cuadros en los que yo identifico los controles o los riesgos, perdón, de incompatibilidad que más me preocupan en la organización y ya no me voy a ir al punto de si alguien tiene permiso para incurrir en estos riesgos o no. Voy a revisar directamente quién ha incurrido en estos riesgos. Tengo todos los datos. Por tanto, en el ejemplo, es, oye, ¿quién ha registrado una factura y quién le ha dado pago? Podría haber, oye, pues en este periodo de análisis tengo 5 facturas en las que un mismo usuario ha hecho los dos pasos, las dos actividades. Perfecto. ¿Y cuándo ha sucedido? Pues lo puedo ver en el histograma. Y puedo ver también el detalle exactamente de qué documentos de compra. Y si puedo ver el documento de compra, tengo toda la información de, oye, ¿y este documento de compra
¿Cómo ha sucedido? Pues no, mira, se inició en tal día, ha pasado por estos usuarios, pero este ha dado pago, este ha registrado la factura, etc, etc. Y coinciden los mismos. Y además el importe de estos pedidos asciende a X. En definitiva, no solo tenemos capacidad de entender que ya hay un riesgo latente en la organización, sino que podemos tener capacidad de cuantificarlo. Podemos cuantificar la frecuencia con la que está pasando y cuantificar, no voy a decir el impacto, pero la magnitud de exposición de riesgo en términos económicos. ¿Vale? En resumen, y con esto ya cierro y nos vamos todos a comer. Cualidades de la minería de procesos. Pues lo primero, nos da esa visión global de los procesos y teniendo la visión global de sus muchas variantes podemos empezar a no solo concretar los riesgos que ya olíamos que teníamos en la organización, sino que además hacer un discovery de nuevos focos de riesgo, que es lo que decimos aquí, precisamente, es detectar problemas más allá de los que ya podíamos tener preidentificados. No solo detectar problemas, sino como tenemos toda la información de los procesos, podemos empezar a analizar las causas que nos llevan a los mismos y a partir de ahí pues empezar a aplicar tanto best practices internas, externas, recomendaciones, etcétera, etcétera. Y 2 puntos que no me quiero dejar atrás es cuando empezamos a adoptar esta tecnología, lo que sí que tenemos que tener claro es que hay un factor diferencial, que es no intrusivo. En el momento en que enganchamos la minería de procesos a alguno de los sistemas y lo dejamos puesto en continuo, no es que le tengamos que solicitar al área auditada continuamente, oye, pásame la información, dame la información para que ejecute el control, etc. No, ya tenemos los sistemas enganchados y ya sabemos lo que está pasando. Por eso tenemos capacidad en tiempo real de ver qué es lo que está sucediendo. Y no es intrusivo. Se hace una vez y ahí queda operando. Y el factor diferencial, que está 100% basado en hechos. Entonces, la información que sale de aquí no es discutible. Los sistemas no tienen voluntad de omitir información. Así que yo creo que quería que nos quedásemos con estos takeaways, al menos de las cualidades y la potencia, y que, bueno, en todo caso, espero que os haya resultado interesante la charla. Muchas gracias.